El samurái de la luna. Capítulo 5. Puedo absorber. Un auto de carrocería negra con un diseño feroz pero sencillo, intimidante que mostraba ser un coche de alto valor, recorriendo las calles con total calma como lo estaba su conductor, dirigiéndose hacia un edificio de grandes magnitudes que cortaba el cielo con gran fuerza e imponencia, marcando el poder sobre la ciudad, de quien sería dueño de tal magnitud de edificio que era, pues se descubrió tan pronto el conductor de aquel auto salió. Michikatsu, con su traje impecable y pulcro, mostraba la calidad en la tela del traje, su porte firme que irradiaba fuerza, elegancia y profesionalismo, añadiendo su mirada afilada, intensa y pesada, que remarcaba su autoridad en este lugar. Señor presidente, la voz de un hombre delgado con gafas y un traje de oficina, director general Hoku. Buenos días mi señor, lamento si lo llamé tan temprano, no te preocupes por esos detalles, si me necesitas es para algo importante, ¿no? Así es, Michikatsu-sama, son asuntos que debe atender usted como dueño y fundador de Amazon, entiendo, no te preocupes, dime mis tareas mientras vamos de camino a mi oficina. Claro, Michikatsu-sama. Comenzando a caminar ambos hombres dentro del edificio, siendo recibido por una hilera de hombres y mujeres que se inclinaban ante Michikatsu, que mantenía la mirada fija al frente, mientras su acompañante hablaba. En un lugar tranquilo y silencioso, donde las gotas de agua cayendo al suelo eran lo único que se escuchaba, acompañado de un leve vapor que cubría toda la zona, la cual era un espacio con un diseño elegante y con toque aristocrático en cada rincón, de color verde lago y amarillo, que decoraban las paredes y cada zona de aquel lugar, recorriéndolos unas mujeres sin alguna prenda encima, solo con unas toallas cubriendo y sus pies descalzos haciendo sonidos húmedos con cada paso, hasta llegar a una zona llena de cristales donde había cientos. La misma Rias Gremory, acompañada de su reina Akeno y Mejima, quienes llegaron a esa zona. Ha pasado mucho tiempo desde que vine aquí, desde hace mucho. Usamos este lugar para hablar de cosas privadas. Una voz ajena a ambas chicas se hizo presente para ver el origen de la voz, siendo la misma zona Citri junto a su reina Tsubaki Shinra. Este es un sauna que personalmente he preparado para nosotras. Es un reino alternativo que está conectado directamente a la sede de Zona Sanma. Nadie puede entrar una vez que la puerta se cierra, exclamaba con calma Tsubaki. No es de extrañar que cualquier cosa hablada aquí siga siendo un secreto. Aunque la mayor parte en realidad son cosas triviales, como ser regañada por nuestras madres o alguna otra cosa, la voz cantureante de Akeno se oía. En cuanto a Zona, en lo general gira en torno a su hermana mayor, ¿verdad? La voz tranquila pero con toque ligero de burla de Rias. Vaya, así que ustedes dos vinieron de esa era, exclamaba con burla Akeno hacia Zona, que solo pudo responder con un leve sonrojo en sus mejillas por la vergüenza. Eso es una vieja historia de hace mucho. Pero no venimos hasta aquí para hablar de cosas triviales, ¿verdad? Con calma pero seriedad en su tono se expresaba Rias, algo que Zona cierre sus ojos para abrirlos. Dime cómo fue ese asunto con la vigilancia, porque después de esto me informaste que cesáramos la vigilancia por nuestros territorios. ¿Te gustaría comentarme algo sobre lo que descubriste? El silencio de la cámara era grande y tenso hasta que la pelirroja habló. Exacto, Zona, pedí que se cesaran la vigilancia. ¿Por qué? Encontramos que mi intuición era la correcta, era aquel hombre, aquel humano era quien acababa con los demonios renegados. La seriedad en la voz de Rias era evidente. Comprendo, me parece difícil de creerte, Rias, no te juzgo por no creerme, pero al menos mi séquito entero sabe quién es él y saben su apariencia. Bien, ¿y qué hicieron al respecto? Al principio fue tensión pensando que sería hostil, pero no actuó en lo más mínimo en contra de nosotros, solo observándonos, como si nos juzgara. Desde ese momento se entabló un diálogo entre nosotros. Debo admitir que el hombre era muy alto, enorme e imponente, pero eso no le quitó lo apuesto, porque la verdad ese hombre era atractivo, esa mirada afilada pero intensa. Creo que el sauna se hace más caliente. Ante las palabras de Akeno, las demás se le quedan viendo con caras extrañas. Dejando eso de lado, Zona, lo que me desconcierta y me pone en alerta fue que durante el diálogo entre nosotros, él se mostró abierto y nos escuchó sin interrumpir. Pero su mirada me inquietaba durante todo el proceso. Es como si
ya nos estuviera esperando, como si para él no fuéramos nada más que solo molestias. Su mirada, aunque afilada y penetrante, note una indiferencia hacia nosotros, pero al final se llegó a un acuerdo, no mostrando ninguna resistencia ante lo planteado. ¿Qué acuerdo? ¿Te gustaría explicarme? El acuerdo consistía en que él sí podría matar a los demonios renegados, solamente ellos. Le dejamos explícitamente que él no podría mostrar alguna hostilidad ante cualquiera de nuestros séquitos si se llegaba a encontrar con alguno de nosotros. También le sugerimos que al ser un simple humano que no estaba unido a ninguna facción, por lo que pudimos notar, de que él no atacara o se metiera con alguna facción, algo que aceptó sin queja alguna, y se marchó sin dar más explicación. Pero agradezco que no hayamos entrado en enemistad con ese hombre. Rías, puedo ver que hiciste una apuesta muy arriesgada por lo que me comentas. Debo decir que fuiste muy precipitada. ¿Qué querías que hiciera Sona? No sabemos en lo absoluto sobre este humano, pero lo único que no me entra en la cabeza es cómo un humano con tales habilidades se haya mantenido escondido por tanto tiempo sin que nosotros nos enteráramos. Comprendo eso, Sona. Por lo mucho ese hombre debe tener un nivel aproximado a un demonio de clase media, ya que la mayoría de esos demonios pertenecen a ese rango, por lo cual tiene un poder aceptable, pero no destaca demasiado, así que no sería algún problema. Sona-sama, tienes un punto, Tsubaki. Pero algo no me deja tranquila. ¿Qué sería eso, Rías? Bueno, Akeno, es el hecho de algo en el que me deja intranquila, y es el hecho de que ese humano parecía esconder algo. Nada de lo que lo rodea tiene sentido, no tiene poder mágico, pero puede acabar con demonios renegados con facilidad. No tiene un arma o artefacto mágico para acabar con ellos. Alguien así se logró ocultar por mucho tiempo. Nada encaja o tiene sentido, pero también sus ojos me veían como si ya supiera con quién hablaba y cómo nos comportábamos, y le importara poco. Algo oculta, no sé qué, pero todo en ese hombre es puro misterio, y también algo peligroso. La verdad, ahora no llegamos a ningún lado hablando de aquel humano. Lo único que nos queda es no actuar precipitadamente ante este humano por el momento. ¿Crees que sea posible interactuar las dos con este humano, Sona? No lo sé, Rías. Por lo que me contaste, no sabemos nada de él en lo absoluto. Lo único prudente es mantenernos alejados hasta que sepamos con quién estamos tratando, independiente de si este hizo un trato contigo, Rías. En estos momentos nos estamos arriesgando demasiado por habernos puesto en contacto con este humano. Con firmeza y calma se expresaba la Citria Lagremori, que no hizo nada más que asentir por lo exclamado por su amiga. El salón de juntas estaba iluminado con un resplandor frío que caía desde una lámpara de cristal suspendida sobre la mesa de caoba. Las ventanas mostraban un horizonte imponente, rascacielos que parecían cuchillas en medio del cielo nocturno. El hombre, Michikatsu Tsuyikuni, dueño de una de las corporaciones más influyentes del mundo, aguardaba con el porte de quien sabe que todo gira a su alrededor. Su traje impecable y su mirada cortante proyectaban poder y fiereza como animal dispuesto a matar. La puerta se abrió con un murmullo, y entró un invitado. Alto, de porte relajado y con una sonrisa que no cuadraba del todo en la seriedad del lugar. Su mirada amatista parecía atravesar la máscara de negocios con la que todos solían protegerse. Señora Azazel, gracias por venir, dijo Michikatsu, extendiendo una mano grande y firme, calculadora. Claro, ¿cómo negarse a una invitación tan tentadora? Respondió Azazel con un tono burlón mientras aceptaba el gesto, sus dedos envolviendo la mano con un calor extraño. La reunión comenzó con cifras, proyecciones y estrategias. El hombre hablaba con seguridad, como quien está acostumbrado a dominar cualquier terreno, pero cada vez que intentaba imponer su postura, Azazel contraatacaba con comentarios irónicos y observaciones inesperadamente perspicaces. Su plan de expansión es ambicioso, pero demasiado humano, comentó Azazel, con un destello travieso en los ojos. El empresario se mostró impasible ante aquel hombre, inclinándose hacia adelante. ¿Demasiado humano? ¿Y qué sugiere usted? ¿Magia? Azazel soltó una carcajada que resonó en la sala, rompiendo por un instante la tensión. Digamos que conozco formas de mover voluntades más allá de las cifras y contratos. Usted sabe negociar, pero yo juego con tentaciones. El hombre lo observó, intentando descifrar si era una broma o un desplante excéntrico.
Michikatsu había descubierto que aquel hombre no era un humano, era algo más peligroso. Letal, el humano desprendía un olor a hierro, mientras que este hombre olía a tierra quemada, qué olor tan peculiar para alguien. La seriedad del momento se tensaba y luego se quebraba con la ligereza provocadora de Azazel. Era una conversación acalorada, sí, pero extrañamente divertida, como un duelo en el que las espadas eran las palabras y las sonrisas. Lo que Michikatsu no sabía, mientras se inclinaba sobre los papeles y creía sostener el control, era que frente a él no había un competidor cualquiera. Tenía sentado a uno de los líderes de los Ángeles Caídos, que jugaba con él como un gato con su presa, disfrutando la chispa de tensión que solo un hombre poderoso podía ofrecer. Pero algo que lo hacía más divertido, era el hecho que este hombre no era un gato, era un león, uno muy grande y poderoso, que no dejaría sus garras romperse. Este hombre le daba el mejor entretenimiento que pudo tener en siglos de existencia, pero también lo ponía en alerta. Algo que le había enseñado los siglos de existencia era ver cómo algunos tenían algo en ellos que los hacía especiales y escalofriantes, un gusto retorcido para una mente en el mismo estado que la suya, sonriendo con goce disfrazado de sonrisa de un bonachón. Michikatsu alzó la vista de los documentos. Algo en la forma en que Azazel lo miraba lo inquietaba. Esa sonrisa indescifrable, casi felina, no era propia de un simple negociador. Jugar con tentaciones, dice, repitió con ironía, reclinándose en su asiento y entrelazando los dedos sobre la mesa. Eso suena más a un discurso de charlatán que a una propuesta seria de negocios. Azazel no se ofendió. Al contrario, su sonrisa se ensanchó como si acabara de escuchar el comentario más divertido de la noche. Oh, mi estimado, si le contara las veces que los hombres más poderosos de este mundo me han llamado charlatán antes de cederme su voluntad. Hizo una pausa, inclinándose hacia adelante, sus ojos amatistas brillando bajo la luz. Créame, no me lo tomaría tan a la ligera. El empresario lo sostuvo con la mirada, incómodo por primera vez en años. Había negociado con magnates, políticos y hasta dictadores, pero ninguno le había dado esa sensación de estar en desventaja sin que se hubiera firmado un solo contrato. Interesante forma de intimidar a sus socios, dijo finalmente, con una media sonrisa que intentaba recuperar terreno. Aunque yo no soy de los que se dejan deslumbrar por trucos de salón. Oh, lo sé, respondió Azazel, divertido. Usted no se deslumbra, usted se obsesiona. Lo quiere todo bajo control, ¿no? Los números, la reputación, incluso la voluntad de quienes lo rodean. Alzó una ceja, ladeando la cabeza como quien observa una pieza de arte fascinante. Pero hay cosas que no puede controlar. El aire se volvió más denso. Por un instante, el empresario juró ver un destello de alas oscuras desplegándose detrás de Azazel, como sombras palpables que se extinguieron en un parpadeo. No movió ningún músculo, no siendo afectado por lo que vio, continuaba imperturbable ante los ojos confusos, y que por primera vez Azazel quedó completamente desarmado. Este hombre no se inmutó ante lo visto ante él como si no le importara y no fingía neutralidad, la indiferencia en sus ojos no flaqueó en ningún segundo, la primera vez que Azazel sentía que perdió el control de la situación, sin percatarse que su oponente estaba en la misma condición. El silencio entre ellos era bastante tenso, aunque los dos eran inmutables uno del otro, descubrieron que ambos por su mano propia se habían acabado mutuamente, algo que la verdad los divirtió, uno expresando lo más notorio que el otro, jajaja se nota que nunca llegamos a nada, pero fue divertido, suspiró teniendo una postura relajada pero manteniendo su estoicismo, oh vamos no me digas que el señor es muy duro o que, a pesar de que sabemos nuestra situación, no quita el hecho que tenga que romper la formalidad, te han dicho que eres como una roca, pero una muy pesada. Si me dieran una moneda por persona que me ha dicho que soy como una roca y frío, tendría más riqueza de la que ya tengo, pero si soy honesto me importa poco la verdad, sin perturbar su semblante que ya le comenzaba a irritar un poco esa cara y mirada de aquel humano, pero una curiosidad absoluta lo invadió, el deseo que conocer más a este humano era grande y estaba dispuesto a conocerlo, pero este momento no era el idóneo, así que esperará, ya que los objetivos son alcanzados para los que esperan.
la gran calma de una pequeña colina acostado sobre la hierba en completa calma y en paz se encontraba Michikatsu admirando la hermosa luna. Aquella colina era la que más amaba porque era su lugar donde él podía relajarse y sentirse pleno. Sus hakamas negros, su kimono violeta de patrones de rombos negros con sus brazos detrás de su cabeza, sirviéndole como almohada para continuar viendo la luna, mientras siente como la brisa fresca y fría golpea su rostro con gran paz, quedándosele viendo a la luna con un brillo en su mirada, para levantarse de aquella colina para comenzar a caminar con calma en su rostro disfrutando de su caminar, de sus pasos que lo llevaron a una vista de la ciudad para quedarse admirando la vista unos segundos, para comenzar a correr hacia la ciudad, llegando en pocos minutos para adentrarse por sus calles con gran velocidad y sigilo dignas que cualquier shinobi envidiaría. Michikatsu se deslizaba entre las estructuras con rapidez y fluidez, parándose ocasionales momentos para admirar la ciudad, pero al mismo tiempo vigilar la zona. Eso fue su plan de acción durante estas horas de su patrullaje, pero mientras continuaba con su último rondín sentado en el filo de un edificio, logró sentir un aroma que le resultaba muy familiar, igual al de aquel hombre de esa reunión, a tierra quemada y a un cuervo, dirigiéndose a máxima velocidad hacia el origen de aquel olor peculiar. El olor de sangre en el aire era impuesto en el aire como si ese lugar ya estuviera marcado por una historia de desgracia, una mujer envuelta en el horror absoluto mientras derramaba lágrimas mientras apegaba a una pequeña niña en un fuerte abrazo, mientras esta niña lloraba con fuerza, mientras un charco de un líquido rojo se expandía en el suelo acercándose hacia la mujer y la niña huyendo hacia atrás como si desearan romper la pared de aquella sangre que amenazaba con agotarlas para levantar la mirada a la mujer para ver frente de ella el cuerpo de un hombre que se encontraba tirado en el suelo, saliendo debajo de él aquella sangre. Para subir más su mirada para encontrarse con la mirada de seres que ante su vista eran seres que debían ser el símbolo de la fe, símbolo de la esperanza y la liberación. En vez de eso, son seres de alas oscuras como la misma oscuridad con rostros imperturbables, pero con una malicia tan exteriorizada a pesar de su rostro, provocaba terror. Imbécil, te dije que no mates a este humano, necesitamos lo que tiene en él, vamos solo lo herí un poco, no lo matará, Arg, me gustaría golpearte, pero debemos encargarnos de los estorbos. Nos dejaron no solo traer al sujeto que traería una Sacred Heart, sino que deshacernos de los demás involucrados con el sujeto. Tienes razón, pero uno de estos seres alados fue estampado contra la pared con una gigantesca fuerza, agrietando la pared por la fuerza puesta en el ataque para que el otro viera a su compañero con la cabeza incrustada en el muro siendo sostenido por un hombre, el mismo Michikatsu en persona, que no paró, siguiendo azotando la cabeza del ser alado contra la pared sin detenerse en lo absoluto, sin misericordia, hasta que la pared se tiñó de un color rojo para que éste lo soltara para voltear la cabeza, viendo al compañero que trató de reaccionar, pero este fue brutalmente asesinado por Michikatsu, atravesando su cabeza con su brazo para retirarlo, dejando caer el cadáver al suelo en un ruido seco. Para que la mujer viera esta escena con una mezcla de emociones que conflictuaban en su cabeza, alivio por haber sido salvados por aquel hombre, pero también aterrada al saber el acto cometido por aquel hombre. Ahora solo les quedaba a ella y a su hija ver cuál era su destino, mirando a aquel hombre que miraba a aquel cuerpo con desprecio sin esconderlo en lo absoluto, para que éste unos segundos voltee su cabeza hacia ellos, mirándolos con calma, para que éste con sus ojos escanee el área, para volver a ellos y arrodillarse ante el hombre malherido que seguía resistiendo, quedándosele viendo Michikatsu para que agarre la cabeza del hombre para revelar su cuello. El hombre no podía poner resistencia ante Michikatsu, que levantó su dedo índice para que la uña le creciera en una punta, para que éste la introduzca en el cuello del hombre, el cual soltó un quejido de dolor, dejando Michikatsu el cuello del hombre después de 5 minutos, para que luego se separe sin haber dirigido la palabra, ni explicaciones, para levantarse y tomar los cuerpos de aquellos seres alados y ponerlos en sus hombros, para empezar a retirarse dándoles la espalda a la familia. Lo siento por el desorden y por la escena, yo me encargaré de esto, ustedes solo regresen a su vida normal. Cuídense. Sin más palabras, Michikatsu desapareció en un parpadeo, dejando asombrada a la mujer, preguntándose quién era aquel hombre, pero esa pregunta jamás será respondida.
la tranquilidad de los bosques, la brisa fresca y fría, adornada por los cantos de los grillos era algo que lograba calmar el atumultuado corazón de aquel hombre que llevaba cargando los cuerpos de aquellos seres alados para tirarlos en una zanja que él mismo había creado, muy oculta en la profundidad de aquellos bosques donde él residía, así que esos son los famosos ángeles caídos, comprendo, son peculiares pero su olor sigue siendo el mismo, tierra quemada, frunciendo su ceño, no faltaba uno, en eso él notó un leve peso en su mano derecha, levantándola para ver que era el cuerpo de aquel ángel caído que estaba sujeto a él. No le dio importancia para volverlo a lanzar, pero ver que no se iba a la zanja, ¿qué es esto? Porque no cabe, no lo estoy agarrando en lo más mínimo, para tomar aquel cuerpo para ver que en la sección de la palma, ver que la tela de la ropa del cadáver estaba adherida a su palma como si fuera pegamento, ¿qué es esto? Espera. Podría ser, no creo, sentándose en el suelo Michikatsu, para concentrarse para soltar aquel cuerpo, para sacar entre su auri una navaja, para agarrar la mano de aquel ángel caído, y cortarle uno de sus dedos y tenerlo en su palma, para concentrarse nuevamente viendo con asombro cómo el dedo se comenzaba a adherirse fusionando sus pieles. ¿Cómo puede ser esto? Creí que las habilidades de absorción y asimilación se podría lograr si tuviera la fórmula auténtica, pero al parecer puede ser esto por mis células y la genética, al parecer mis células y los genes mutados pudieron haber tenido un impacto en la fórmula en mi cuerpo, logrando que pueda obtener estas habilidades, pero esto debió haber tenido que ver con el factor del tiempo para que mi cuerpo entero, mis células, genética, mutaciones, pudieran asimilar la fórmula por completo, lográndolo obtener. Esta es la única explicación que podría obtener, porque de otra manera no lo podría tener si no fuera por la fórmula original, pero se logró a final de cuentas. Con estas habilidades a mi disposición, sonriendo con felicidad y goce, nadie podrá detenerme, podré aprender las habilidades mágicas de este mundo, sin necesidad de someterme a algunas de las facciones bíblicas, su genética y células de estos seres me ayudará a alcanzar nuevos niveles que jamás pude imaginar, esto me llena de gran júbilo. Empezaré con los ángeles caídos, sonriendo Michikatsu con locura para que éste se quite su yukata revelando su amplio torso desnudo para agarrar el cuerpo del ángel caído para apegarlo a su cuerpo, empezando la absorción del cuerpo. Todo este proceso lo observaba Michikatsu sonriendo de la satisfacción, viendo el cuerpo siendo absorbido por él, hasta no dejar nada. Al fin, el proceso está completo, solo falta la asimilación de las células, para integrar cualquier factor genético y celular al mío propio, un proceso que para otros sería complejo pero para mí no, porque yo creé esta fórmula y sé cómo actuará, exclamaba Michikatsu sonriendo con calma, pero en eso se toma la cabeza, sintiendo un hormigueo que le calaba por toda la cabeza y el resto del cuerpo. Sentándose en pose para cerrar sus ojos y concentrarse, las imágenes impuestas en su cabeza como un carrete de video, mostrando los recuerdos, pensamientos, habilidades, conocimientos, todo pasaba por su mente a una velocidad que ya estaba acostumbrado, hasta que se detuvo en algo. Un recuerdo. La sala estaba iluminada únicamente por los cirios negros que ardían sobre un círculo de runas en el suelo. El aire olía a hierro y a polvo antiguo, como si las piedras mismas recordaran guerras pasadas. En el centro, con sus alas negras desplegadas en todo su esplendor, Cocabiel los observaba desde el trono improvisado que dominaba la sala. Sus ojos ardían con un brillo salvaje, mezcla de furia y deleite. Hemos esperado demasiado, su voz retumbó con una resonancia que heló a los presentes. La paz entre las facciones es una farsa débil, sostenida por cobardes. Ángeles caídos, demonios y ángeles juegan a mantener el equilibrio, pero ese equilibrio es una prisión que nos ha encadenado. Los ángeles caídos alrededor inclinaron sus cabezas, aunque sus miradas brillaban de expectación. Cocabiel se levantó, el sonido de sus botas resonó contra el mármol. Señaló el círculo de runas, donde flotaban ilusiones mágicas que mostraban rostros femeninos. Jóvenes demonios de clanes ilustres, sus sonrisas congeladas en la proyección. Estas herederas. Hijas de los clanes más influyentes de la facción demoníaca. Sangre pura, orgullo de sus casas, y símbolo de estabilidad para los demonios, al ser hermanas de los satanes de la facción.
Si caen bajo nuestras manos, el caos estallará entre ellos, buscando justicia por este acto. Uno de los subordinados levantó la voz con cautela. Señor, los demonios reaccionarán con furia, tratando de buscar algún culpable. Sospecharían de nuestras intenciones, igual con la facción del cielo. Cocabiel sonrió, una mueca de puro sadismo. Exactamente. Eso es lo que quiero. La chispa que incendiará de nuevo la Guerra Santa. 3 facciones arrastradas otra vez a la carnicería. Y nosotros, los ángeles caídos, bailando sobre las ruinas de sus cadáveres. Extendió una mano, y la proyección de las herederas se deshizo en fragmentos de luz que se apagaron como cenizas. Prepárense. Cada nombre que aparece en estos documentos es un objetivo. No habrá misericordia. No habrá negociaciones. Cuando los primeros cadáveres de sus herederas se enfríen, la paz se romperá como vidrio bajo nuestro puño. Los subordinados, electrizados por el fervor de su líder, golpearon sus pechos con los puños en señal de obediencia. La sala resonó con un coro de voces que juraban lealtad. Cocabiel alzó el rostro hacia el techo abovedado y rió, una carcajada oscura que reverberó por las paredes como un presagio de guerra. Que los cielos tiemblen y los infiernos sangren. Otra guerra santa se levantará bajo mis alas. El eco de la risa de Cocabiel se desvanecía aún en las paredes cuando el recuerdo se fracturó como un vidrio quebrado. Entre sombras, alguien le observaba a un hombre, cuya alma ya estaba marcada por cicatrices invisibles. El fragmento de la reunión, aquellas palabras sobre una nueva guerra santa, se había filtrado en su mente como un veneno. Y entonces, lo sintió. La rabia. No una chispa, sino un incendio desatado en su pecho. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de furia incontenible. Las imágenes se agolparon en su memoria. Cuerpos tendidos en el barro, el grito de su familia extinguiéndose en medio de las llamas, el hedor de la sangre empapando la tierra, las vidas que arrebató por sobrevivir y por placer. Todo lo que alguna vez amó, consumido por la guerra. Guerra. La palabra salió de sus labios como un rugido bestial, cargado de odio. Se llevó ambas manos a la cabeza, como si intentara arrancarse los recuerdos, pero cuanto más luchaba, más vívidas se volvían. Veía el rostro de su familia, muriendo por su propia mano, cubierto de polvo y ceniza. El último abrazo a su vida, destrozada en un instante. Michikatsu cayó de rodillas, golpeando el suelo con los puños hasta que sus nudillos sangraron. Malditos sean todos. Su voz era un trueno quebrado. No permitiré que lo repitan, no otra vez. No más guerras. No más. Su aura estalló alrededor de él, una presión oscura, brutal, nacida no de poder divino ni maldito, sino del resentimiento puro que lo había mantenido vivo hasta ese instante. Sus ojos, enrojecidos, ardían como brasas, y su respiración era la de un animal acorralado dispuesto a destrozar a cualquiera. La visión del recuerdo se desvaneció por completo, pero la rabia permaneció. Michikatsu se puso de pie, tambaleante pero firme, con los puños ensangrentados y el alma en llamas. Si ellos desean la guerra, murmuró, casi en un juramento, yo seré el monstruo que se la arrebate. No importa si debo enfrentar ángeles, demonios o al mismísimo cielo, yo arrancaré sus alas, quebraré sus lanzas y los enterraré bajo los gritos de las vidas que destruyeron. El silencio que siguió fue aterrador. Un hombre quebrado. Pero también un hombre convertido en algo más peligroso que la misma guerra que odiaba. Fin del capítulo.